Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. En la lectura de la primera epístola de San Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 18. El 14 de septiembre, la Iglesia, desde muy antigua, ya en el siglo IV, ha celebrado de forma especial la figura de la cruz, con esta fiesta antigua llamada la exaltación de la Santa Cruz. Pero, ¿por qué razón para los cristianos la cruz adquiere un sentido especial? En los tiempos del Señor Jesucristo, en los tiempos de los mismos apóstoles, la cruz era realmente un instrumento de ejecución, un instrumento de tortura y de ejecución largamente utilizado por el Imperio Romano para castigar y ejecutar a los más bajos delincuentes, aquellos que no eran romanos. Un romano no podía ser ejecutado por medio de la tortura de la cruz. Era una ejecución solamente válida para aquellos que no tenían esa ciudadanía romana. Y normalmente los que eran ejecutados en una cruz era por delitos muy graves, entre ellos, por supuesto, delitos en contra del emperador. ¿Por qué razón este instrumento de tortura, este instrumento de muerte, pasa a ser el símbolo principal, la señal y el símbolo principal de la Iglesia? Obviamente, porque nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestra salvación. La cruz es verdaderamente paradójica, porque es un instrumento de muerte. Cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: si queréis venir en pos de mí, tomad vuestra cruz cada día para seguirme. El Señor Jesús les está invitando a morir a sí mismos cada día. Nos está invitando a sus discípulos a vivir una vida marcada por morir a nosotros mismos, por morir a la carne, al pecado, al mundo, para seguirle a Jesús, para ser verdaderos discípulos de Él. La cruz ha representado y representa también hasta hoy, en un sentido, muerte. Pero es solo a través de la obra salvífica de Cristo. Es a través de su muerte en la cruz para darnos vida y su posterior resurrección el domingo, es cuando allí la cruz adquiere también un significado nuevo. La cruz, que fue un instrumento de muerte y de tortura atroz, ahora es un símbolo que representa la nueva vida. Es el símbolo y el signo de la fe cristiana, porque representa que solamente por el sacrificio del Cordero de Dios en esa cruz podemos tener el perdón de nuestros pecados. Podemos ser reconciliados con Dios. Podemos ser restaurados a una vida nueva, vivificados por medio de su sangre derramada en la cruz. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, decía el Antiguo Testamento. Cristo tenía que morir en nuestro lugar, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Nosotros hemos pecado contra el Señor. Nosotros estamos enemistados con Dios desde la concepción en el vientre de nuestra madre. Hemos nacido siendo pecadores separados de Dios. Solamente el sacrificio de Cristo en la cruz podía reconciliarnos, volver a unirnos con Dios y volver a unirnos entre los hombres. Es por eso que la cruz tiene un palo vertical que nos muestra que ese sacrificio perfecto une al hombre con Dios. Pero también tiene un palo horizontal, porque ese sacrificio de Cristo une también a todos los hombres en Cristo, unidos en un cuerpo que es la Iglesia. Y eso es lo que San Pablo enseña claramente en el capítulo 3, 2 y 3 de Efesios. Él nos ha reconciliado por medio de su cruz. Este instrumento de muerte y de tortura ha pasado a ser instrumento de vida
de reconciliación, de resurrección, de restauración, de perdón de pecados, de salvación para todos. Por esa razón la Iglesia, desde tiempos absolutamente tempranos, primitivos, ha utilizado la señal y el signo de la cruz en todo momento. Ya desde Tertuliano, él nos informa que los cristianos en los primeros siglos trazaban la señal de la cruz sobre sus frentes, antes de la oración y antes de las celebraciones de la liturgia. La señal de la cruz se encontraba dentro de las iglesias, porque era la señal de el rescate que Cristo nos ha procurado. Maravillosa paradoja la de la cruz. Cristo, a través de la muerte, nos da vida. Nuestro Salvador no nos ha rescatado a través de un poderío militar. Cristo venció a la muerte por medio de su muerte. Como San Agustín decía, Cristo recibió la muerte como un cordero, pero la devoró como un león. Cristo tuvo que padecer en la cruz, pero para salvarnos. Y la lectura que hemos hecho de San Pablo nos muestra lo poderosa que es la cruz, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La cruz anuncia el Evangelio. El Evangelio es la predicación de esas buenas nuevas en Cristo, que murió y resucitó, pero que murió con muerte de cruz. Ese es el anuncio del Evangelio. Y cada vez que vemos y hacemos la señal de la cruz, también estamos anunciando su victoria. Estamos anunciando su Evangelio. Estamos anunciando la locura para el mundo, porque para el mundo es locura que pueda haber salvación y perdón de pecados en un crucificado. Pero ese crucificado es el Hijo eterno de Dios, que vivió sin pecado y murió siendo el único justo para librarnos de nuestros pecados y darnos una vida nueva, para destruir el poder y el imperio de Satanás y restaurar este mundo caído a una nueva creación. Pero la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, para los que rechazan el anuncio de Cristo crucificado. Pero para los que se salvan, dice San Pablo, es decir, para nosotros, para la Iglesia, para los que hemos creído, para los que hemos venido a los pies de Cristo, para nosotros es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. La cruz de Cristo es poder de Dios. Porque Él, siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo, nos dice San Pablo en Filipenses, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo tuvo que padecer en esa cruz. Y por esa razón, para la Iglesia hoy, la cruz es un símbolo de gozo, de alegría, de regocijo y de esperanza, porque cada vez que nosotros vemos la cruz, reconocemos allí el único sacrificio que nos ha procurado la reconciliación, el perdón de los pecados. Bendita cruz de Cristo. Y ahora el Señor nos invita a nosotros, toma también tú tu cruz, renuncia a ti mismo y sígueme, únete a mí. Y la promesa que el Señor nos da es la vida eterna. Sigamos pues así a Cristo y en estas fechas que celebramos la Santa Cruz de nuestro Señor y reconocemos que solo por ello tenemos el perdón de nuestros pecados por su precioso sacrificio. Démosle gracias a Dios y glorifiquemos su santo nombre. Que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y esté con nosotros siempre. Amén.